Regresamos a esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando la palpitante situación de Guatemala, cuyo presidente Otto Pérez Molina ha sido despojado de la inmunidad a la que tiene derecho en el cargo y consecuentemente queda expuesto a ser procesado como cualquier ciudadano por los cargos de corrupción que han venido enfrentando desde hace varios días por su supuesta vinculación con el llamado caso La Línea, una serie de funcionarios involucrados en dádivas extraídas a empresarios a través del sistema de aduanas. Conversamos con el expresidente de ese país, Francisco Reyes, con Ana Lucía Alejo del movimiento Denuncia Guatemala y con Daniel Matul desde Costa Rica, analista político de temas internacionales. Vicepresidente Francisco Reyes, antes vamos a ver una de las manifestaciones que hubo recientemente en Guatemala a raíz de este caso. Por primera vez el Congreso actuó acorde a la solicitud del pueblo. Todos queremos que se le juzgue a este presidente que ha demostrado ser inepto. Pero más allá de estar en un periodo de crisis, es una reprenda al gobierno que viene, de que no estamos dormidos, de que estamos listos. El vicepresidente de Guatemala, señor Francisco Reyes, evidentemente el pueblo guatemalteco se decidió, un sector importante de la población, a desafiar el poder como nunca antes lo había hecho. Y prueba de esto, estas manifestaciones que acabamos de ver. No, yo no estaría de acuerdo en ese sentido. Hay que conocer la historia y tenemos varios ejemplos. El pueblo de Guatemala en 1944 se manifestó fuertemente, igual que un selecto grupo de ciudadanos, y le pidieron y lograron la renuncia del presidente Jorge Ubico. En el gobierno de Juan José Arévalo, el pueblo de Guatemala se manifestó a través de lo que se llamaban los minutos de silencio, también en la plaza, y lo hicieron durante varias semanas, solo que en ese caso fueron reprimidos mediante disparos desde el Palacio Nacional y desde edificios aledaños. Y también en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, el pueblo se manifestó, incluso se organizó una manifestación con una réplica del Cristo de Esquipulas que recorrió en hombros de aldea en aldea y de cabecera municipal en cabecera municipal, y eso motivó en parte el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y en el caso del gobierno de Jorge Serrano, el pueblo se manifestó en contra de lo que él pretendió hacer de un autogolpe, y el Congreso de la República lo desconoció y lo reemplazó. Por consiguiente, yo diría que esa es una nueva etapa, un poco más evidente, más manifiesta por parte de grupos de la ciudadanía guatemalteca que de forma pacífica se han manifestado, pero no diría que es el único caso. Esperemos de que así continúe el pueblo de Guatemala en sus diferentes sectores manifestándose para consolidar el Estado de Derecho y la democracia. Muy oportuna su observación, vicepresidente Reyes. Ana Lucía Alejos, dentro de este contexto, ¿qué seguiría después de esto? Usted notaba anteriormente sobre lo que viene, pero hay candidatos a la presidencia de la República que están seriamente cuestionados, algunos de los cuales puede ser el que resulte triunfador el próximo 6 de septiembre. ¿Qué sigue después de esto? Mire, definitivamente a mí me parece que es sumamente preocupante que tengamos candidatos que tengan señalamientos tan serios, especialmente con toda la información que se ha estado filtrando en los últimos días. Creo que el Tribunal Supremo Electoral, a excepción de dos magistrados que razonaron su voto el día de ayer,
debe de actuar con una firmeza contundente. Deben ser más fuertes en esto porque Guatemala tiene derecho a elegir al mejor y no al menos peor. Y no nos podemos conformar con tener un presidente que solo va a estar ahí porque ha tenido suficiente dinero en franca violación de la ley, porque violó el techo de la campaña, y que vaya a ganar teniendo esos serios señalamientos. Para mí eso me parecería que incluso podría ser susceptible de impugnación de las elecciones porque no serían legítimas. La ley es pareja para todos y si hay señalamientos, entonces se debe cumplir con lo que establece el artículo 113 de la Constitución, que dice que todos los que optan a cargos o van a asumir un cargo de funcionarios o de dignatarios de la nación tienen que contar con honestidad, idoneidad y capacidad, y claramente personas que tienen estos señalamientos tan delicados y con tantas pruebas son personas que claramente no llenan los requisitos establecidos por nuestra Constitución Política de la República, la cual es nuestra Carta Magna. No tenemos ninguna otra ley por encima de esa y esa es la que debe regir. Daniel Matul, en ese sentido, ¿qué esperar a largo plazo si quien va a resultar electo o va a tener que enfrentar un proceso judicial parecido al que acaba de enfrentar, o un proceso político que va a devenir en proceso judicial al que acaba de enfrentar el presidente Pérez Molina? Pues mire, ¿qué esperar en el futuro más allá de las elecciones? Uno, yo creo que está claro que, digamos, los consensos de los grupos, digamos, de poder en Guatemala están fracturados. Hace más o menos 15, 22 días se intentó hacer exactamente lo mismo, levantarle la inmunidad al presidente, y las fuerzas políticas votaron en contra y se archivó el proceso. Hoy uno se da cuenta de que hubo un cambio en la correlación de fuerzas y de intereses en el país, ¿verdad? Que además se sumó la manifestación de la gente en las calles, ¿verdad? Hay un cambio en la correlación de fuerzas. Eso significa que pareciera que el país va a experimentar una tendencia hacia un nuevo punto de equilibrio en la correlación de fuerzas. A mí me parece que en esa correlación de fuerzas, el ejército o las Fuerzas Armadas en sí son los que mayor, digamos, daño han sufrido, ¿verdad? Hay una, digamos, deslegitimación del poder de las Fuerzas Armadas en el sistema político guatemalteco que se refleja en la votación que hubo ayer. Vea que es la primera vez, o una de las primeras veces que se va a procesar a un presidente que ha sido de las fuerzas de élite del ejército de Guatemala, que son los caibiles. Y eso me parece que consolida también, digamos, la llegada de Manuel Valcizón, consolida un nuevo grupo económico de poder en el país, y que eso también nos da señales de que hay un nuevo realineamiento de fuerzas. El tema es, ¿solamente nos vamos a quedar con la ley de partidos políticos como agenda, o vamos a agendar otros temas que están pendientes, que son mucho más importantes? Educación, salud, inversión social en ese país que le hace falta tanto, una verdadera agenda de desarrollo y no solamente una agenda de intereses particulares y de grupos de interés que velan por sus propios intereses. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.